Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Aprendiendo a leer mejor la Biblia. Estamos platicando profundamente acerca de lo que significa que la Biblia sea una historia que apunta a Jesús. Hasta ahora hemos profundizado en los primeros 3 pilares de este paradigma. La Biblia es divina y humana, la Biblia está unificada y la Biblia está contando una historia de redención mesiánica. Si no los has visto, te recomendamos que puedas ver y escuchar los episodios pasados. Hemos estado explorando de cómo la Biblia dice de sí misma ser el producto de una alianza entre Dios y los seres humanos, y curiosamente está contando la historia de esa alianza entre Dios y los seres humanos. Los autores bíblicos utilizaron convenciones literarias comunes en su época para componer estos diversos textos en distintos momentos de su historia y en diversos géneros, pero la manera en que han sido acomodados e hilados nos ayudan a ver esta increíble historia de la necesidad de un ungido, un representante humano que pueda salvar al pueblo de Dios y a la humanidad entera de sus constantes fracasos y tendencias autodestructivas. Antes de pasar a temas más técnicos acerca de los estilos literarios y convenciones antiguas para comprender mejor las Escrituras, queremos platicar respecto de un pilar que es central para aprender a leer mejor la Biblia. Y es que esta es literatura comunitaria, es decir, que fue diseñada para ser leída en voz alta y en comunidad. Acompáñanos. Pues estamos hablando de cómo aprender a leer mejor la Biblia, ¿no? Y cómo esta es una obra que se compone de varios autores y que tienen como muchos segmentos de historias y narrativas que están entrelazadas. También géneros distintos. Sí, diferentes géneros, o sea, que el 70% de la Biblia es prácticamente poesía y narrativa. Más del 70%. O sea, es historias. Uh-huh. Y pocas partes de la Biblia como tal son como, pues si queremos verlo así, de una acción-reacción, o sea, de que te estoy diciendo para que hagas algo y lo apliques, o sea, que casi la mayoría de la Biblia es historias, pero no necesariamente mi acercamiento a la Biblia fue bajo esta perspectiva, o sea, uh-huh. Mi acercamiento a la Biblia fue como, pues la primera exposición que tuve fue como en una iglesia, en un domingo, donde un pastor tomaba una porción muy pequeña de la Biblia y sobre esta comenzaba a desarrollar todo un tema y a lo mejor tocaba otro versículo que relacionado a eso y como que era algo que no sabías que había o sea, simplemente a lo mejor hay una historia detrás, ¿no? Sí, o sea, pero simplemente conectaba y pum, y era para enfatizar un punto que él quería transmitir para esa comunidad en específico. Y ese era mi acercamiento. Después, cuando ya fui creciendo, pues fui como instruido, ¿no? En tu tiempo. O sea, sí, me acuerdo porque es una palabra que es muy común cristiana. En nuestra cultura cristiana, que es tu tiempo devocional. Entonces, ese tiempo devocional era un momento donde tenías que leer la Biblia, donde tenías que orar. Y justo, o sea, yo fui formado, o sea, fui creciendo y pues formando este paradigma de que la Biblia es un texto que tú lees y que es Dios te hablándote a ti y que tienes que buscar en esos tiempos devocionales un momento donde Dios te habla a ti, ¿no? Entonces también tienes que encontrar como ese versículo, sí, o sea, que te va a ayudar, aplicar, exacto, ¿no? Que te va a aplicar, o sea, justo porque tú vas un domingo y ves algo muy como que directo hacia tu vida, ¿no? Y de que lo puedes aplicar, que es que sí es cierto, ¿no? Yo tengo mi problema, pero Dios es más grande que mi problema y todo lo puedo. Entonces ya vas con tu problema, ¿no? Que ya tienes ahí, entonces luego lo aplicas y es algo introduccional que también estás buscando, o sea... Sí, como si replicaras lo que viste el domingo en un sermón, ajá. Pero de manera individual, sí. Privada. También conozco este tiempo devocional y sí, sobre todo esta como tarea diaria del cristiano, de que si eres cristiano tienes que estar haciendo estas cosas, venir a la iglesia, leer la Biblia y orar, ¿no? Sí. Pero como que siempre orientado hacia como lo que hemos hablado, no sé, como tratar a la Biblia como un manual de cómo debo de portarme, cómo debo de vivir, no que estas intenciones sean incorrectas, pero sí justo como que no, ignorando un poco
la temática general, la historia general, y justo este punto que ahorita estamos explicando, ¿no? Que la Biblia es literatura comunitaria, o sea, que de alguna forma fue diseñada para ser leída en comunidad. Y sí, bueno, en lo personal, pues sí, o sea, y creo que tú también, pues lo mencionaste ahorita, que íbamos juntos en una iglesia, o sea, sí, siempre era un momento comunitario, pero en donde solo una persona exponía algo y ya. O sea, no, bueno, al menos en mi caso no había como un tiempo de... Bueno, a veces de vez en cuando era como que nos vamos a quedar a comer y platicabas, pero no necesariamente era esa la actividad de vamos a platicar de eso, sino es de que ahí escuchaste lo que dijo el pastor, no sé. Sí. Pero no... O sea, ese era como que mi único acercamiento en comunidad, escuchando una predicación, un sermón, y digo, no que sea malo, pero no había, o más bien, me cuesta mi trabajo hoy en día que estoy tratando de entender, o tratando de aprender a leer mejor la Biblia, ¿por qué es tan importante que sea en comunidad? Sí. Si toda mi vida lo he hecho personalmente. Claro. Y es que gran parte de la Biblia, como hablamos, fue escrita por narraciones, o sea, y eran historias completas, ¿no? Que justamente la forma de transmisión fue una forma de transmisión oral al inicio, o sea, no esta parte que tú te lleves tu Biblia en tu app o en tu casa es algo súper moderno, o sea, nada más lo podemos hacer nosotros, pero nadie más. Entonces lo normal a lo largo de la historia, ¿no? Es que era algo que tenías que ir a la iglesia porque era el lugar donde escuchabas. Donde escuchaba la Biblia, es donde estaba el texto, o sea, es un texto que alguien se paraba en la sinagoga y lo leía, ¿no? Y era como una práctica donde todos podían participar, donde todos podían leer y no intentaban ser los más sabios o más, simplemente que supieran leer y leían, y es el momento de lectura de la Biblia, ¿no? O sea, y era la forma, por eso iban y se congregaban, ¿no? Entonces... Sí, como que si yo lo pienso, y de hecho en las comunidades remotas lo hemos intentado estar haciendo, de que vamos a leer todo este capítulo, o en las reuniones de Renovat, y me da una ansiedad, sí, de que, ay, siento que es mucha Biblia, tengo que hablar ahora. De que, o sea, sí, porque se siente raro, así como que porque, pues, no es lo vamos a juntarnos a leer la Biblia, tipo, ¿por qué? ¿Y qué más, no? Ajá, como qué más, y me llama la atención porque... A ver, es como, o sea, si vemos que en la Biblia, como justo son narraciones, es realmente historias, es como si nos juntáramos pues ni siquiera, no vamos a juntarnos a ver una película, vamos a juntarnos a hablar acerca de una cita en específico de una trilogía del Padrino, ¿no? Y pones un clip así de 1 minuto de que voy a hacerte una propuesta que no puedas refutar. Y de que le pones pausa. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Y de que loco, ¿no? O sea, ¿qué te dice eso? O sea, una propuesta, o sea... Estaría muy raro. Pues no hacemos eso, o sea, de que... Es como si nos juntáramos sábado tras sábado con amigos, ¿no? De que, hey, vamos a juntarnos de que a seguir de que viendo escenas específicas del Padrino. Sí. Y eso lo haces durante durante años, y de pronto llega alguien así al grupo de amigos y dicen, oigan, ¿por qué no vemos toda la película? Y que sea de que raro, o sea, de que como porque vamos a ver toda la película, o sea, ay, pues mucho tiempo. Sí, mucho tiempo de que no me voy a perder, no voy a entender porque va a ser demasiada información. Sí, y cuando en un principio pues el que compuso, el autor, la creó como una película, ¿no? Es más, vean las 3, pero las 3 películas. Entonces, incluso creamos, o sea, también tenemos este hábito de tener estos momentos de experiencias en comunidad, con amigos y todo, para que, hey, vamos a ver esta trilogía. Sí, cosa que tú y yo hacemos, sí, ¿no? hacemos. O sea, lo hacemos con nuestros amigos y luego nos encanta ese día de los Óscares. Porque lo experimentas junto, o sea, estamos viendo la película juntos, lo estamos experimentando, estamos escuchando, viviendo ese momento juntos, entonces estamos siendo como... Esa historia nos está moldeando, exactamente. Sí, justo, que tenemos nuestros chistes internos de Star Wars, El Señor de los Anillos. Yo la neta no he visto las 3 del Padrino porque... Con la primera tuve. Sí. No, digamos que no fue lo mío, pero sí, o sea, sé que con mis amigos tengo algo que me une mucho a ellos, que es haber vivido estas historias, ¿no? O volverlas a haber visto con ellos, sí, y es como que qué padre, tú las puedes volver a ver 1000 veces porque son las películas que te encantan. Preparas te forman, comida, ¿no? haces todo una serie de como... ¿cómo se puede decir? Tradición, ¿no? Sí. Para ese momento que justo te forma y te crea memorias y te forma esos hábitos. Entonces, sí, entonces está raro que no hagamos eso con la Biblia. Claro, sí. O sea,
me llama la atención que la Biblia fue diseñada así. Sí. Sin embargo, ahora tenemos este concepto, este lente como que muy diferente a lo que en un principio la Biblia fue diseñada para leerla en comunidad y completa, ¿no? O sea, sí, y no que digamos que, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Que casi siempre las predicaciones son como de un tema y son pocos versículos o así, porque hay poco tiempo, ¿no? Y es muy efectivo, o sea, porque es como, necesitas hacer esto, llamada a la acción, compromiso, te mueve la emoción también, te da es muy efectivo, pero creo que no es la única manera. Claro. Y creo que reconocer que tanto, por ejemplo, esto, como lo que decías tú ahorita, leerlo en privado en mi casa, tipo aquí, de hecho yo aquí leo en privado con mi tablet y mi café, Deli, es lo mejor. Pero creo que tenemos que reconocer que estas prácticas son buenas, pero son productos de nuestra cultura. O sea, por ejemplo, eso de tener la Biblia en un libro completo es algo de que solo hace 500 años se puede estar realizando. Y nosotros decimos 500 años es un buen, pero no, esta religión lleva existiendo 3000 años. Entonces, si somos como investigamos, pues te das cuenta que la mayor parte de la historia de esta gente, de este pueblo que se identificaba por este libro que llamamos, que conocemos como la Biblia, las Escrituras, pues su práctica era estar en comunidad juntos, organizaban fiestas alrededor de leer las Escrituras, estar recordando, estar justo de que diciéndolas a los hijos de los hijos de esos hijos, y como que creo que podemos estarnos perdiendo de justo lo que decías tú ahorita, como ver una película por pedacitos, pero nunca la ves completa, pues te estás perdiendo el mensaje que el creador de ese contenido te está tratando de. Y como siempre nosotros somos como muy celosos de eso, de que a ver, vamos a tratar de honrar lo que los autores bíblicos estaban tratando de transmitirnos, y creo que por eso es importante hacer énfasis en que sí que la leas en voz alta y en medio de una comunidad y respondamos juntos como comunidad, sí es muy distinto y sí hace que te dé un mensaje como más apegado a lo que a lo mejor los autores querían transmitir, que si la lees solamente en privado, lo cual es bueno y es una bendición, qué padre, pero creo que no debería ser la única forma en la que nos acerquemos. No es tanto por ensalzar como lo antiguo, porque es antiguo, sino el poder reconocer que la Biblia que leemos hoy en día fue diseñada de cierta forma, y fue diseñada justo, o como vamos a ver ahorita más adelante, fue diseñado para que se leyera en voz alta y en comunidad. Exacto. Entonces hay cierta ciencia, que hay cierta sabiduría en honrar esa parte, ¿no? Y que también es algo súper simple y es algo sumamente sencillo de vamos nada más a leerlo y ya. Y eso, porque así fue diseñada, así o sea, durante la gran parte de la historia del pueblo de Dios, es la forma en la que se experimentaba la escritura. Así es, de hecho esa fue la manera en la que la escritura misma nació en comunidad, o sea, eso también dice bastante. Y sí, o sea, sumando lo que dices tú, creo que solamente añadiría que, pues si queremos de verdad aprender a leer mejor, creo que entre más tipos de formas hay a las que yo me acerco a las escrituras, mi aprendizaje va a ser más profundo, más holístico, más completo. Que nos va a ayudar mucho a poder experimentar justo esto que estamos platicando de que como ver cómo están diseñadas. Ver cómo está diseñada y cómo fueron como escritas las escrituras. Las escrituras fueron escritas. Pues sí, sí fueron escritas en algún momento. Pero, o sea, justo creo que es importante hacer este viaje, ¿no? Hacia las mismas escrituras y irnos por el inicio, ¿no? Para ver esos momentos donde específicamente se habla, o sea, dentro del texto, de que se esté escribiendo algo, ¿no? El texto mismo. El texto mismo está escribiendo. Está bien raro eso, pero sí. Sí, porque de alguna forma esto nos va a ayudar a poder entender cómo se diseñaron y justo, o sea, el entender esos momentos donde se está esa instrucción de escribir el texto, está acompañado siempre con un propósito. O sea, ahí mismo en el texto te dice cuál es el propósito que se escriba. Entonces creo que nos va a dar sabiduría el poder detectar, el poder leerlo y llevar este viaje para tener un mejor entendimiento de cómo es literatura comunitaria. Correcto. Entonces, la primera vez en la Biblia, ¿no? donde en las escrituras se escribe lo que se escribió. Exacto, exactamente. El primer lugar es justo el pueblo de Israel, ¿no? Sale
pues de un milagro, ¿no? Sale de la esclavitud de un pueblo egipcio durante 400 años, donde pierden obviamente pues esa identidad, ¿no? Que les llevaba como un pueblo, están retomando y formando ahora sí como nación de Israel, ¿no? Ese pueblo de Dios, y en ese transitar hacia la tierra prometida, y un pueblo pues que iba con hijos, iba con burros, sí, que según tengo entendido es como recién salido de Egipto, como que estaba muy vulnerable, ¿no? Totalmente, sí. O sea, y en medio del desierto. Entonces hay un pueblo que se aprovecha de eso y decide, pues voy a atacar, que es el pueblo amalecita, y en ese que los ataca, entonces como de forma improvisada, se agarran gente que pueda ser capaz de poder enfrentar a este ejército, obviamente que estaba organizado, que ellos estaban asentados, o sea, seguramente comieron bien antes y demás, se organizan, y Moisés le dice a Josué de que hoy agarra a gente que pueda pelear, ¿no? Yo voy a subir aquí a una montaña y voy a orar a Dios para que pues podamos vencer, ¿no? Por estos que nos están atacando. Entonces sucede eso, y pues vemos la historia donde está Moisés levantando las manos, y cuando se cansa las manos, que van perdiendo. Entonces pues ven esta lógica y dice, no, pues hay que ayudarle al viejito para que siga levantando las manos. Entonces mientras Moisés está orando, pues el pueblo está prevaleciendo, ¿no? Está ganando. Y entonces ya cuando efectivamente ganan la batalla, dice la escritura ahí en Éxodo 17, le dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. O sea, esto que ha pasado, ponlo por escrito. Dice que le dio la victoria, y Dios en ese momento interviene, le dice a Moisés, esto que pasó, tienes que escribirlo. Escríbelo, para que se recuerde. Sí, qué loco. Entonces, de que lo primero que Dios dijo que se escribiera en las escrituras fue una historia de cómo de no tener ni que caerse muertos siendo abrumados por un enemigo que está aprovechando de sus circunstancias, y aun cuando se veía que las circunstancias estaban desfavorecedoras para ellos, Dios interviene y los salva, que no se les olvide eso. Sí. O sea, el contenido está diciéndote el propósito de por qué escribir, y para que, no nada más para que tú no lo olvides, Moisés, no, es para que todos en Israel lo recuerden. Justamente. Creo que eso dice bastante. Totalmente. A mí lo que me llama mucho la atención, y que me encanta hacer el énfasis porque creo que nos ayuda a romper este paradigma de ver a la Biblia como un libro de reglas. Qué chido que la primera cosa que Dios dijo, alto ahí, paren todo, deténganse, esto escríbanlo y léanlo para que se recuerde, no son reglas. Es una historia. Es una historia que está diseñada más que decirte qué hacer o qué no hacer, qué está bien, qué no está bien, te está diciendo quién es Dios y quién eres tú a la luz de quién es Dios, como israelita, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, no sé, creo que a mí eso me da mucha sabiduría justo de cómo tratar a las escrituras. Sí. Sí, de hecho, hablando de instancias de cuando esto pasa, que está bien chistoso, es como de que la historia siendo consciente de sí misma de que se está escribiendo. Está bien chistoso. Pero sí, hay otro momento, y en esta ocasión sí tiene como algo más parecido a reglas, pero es como más una invitación de pacto, y es cuando Dios le dice a Moisés que precisamente escriba todas las condiciones del pacto, cuando ya por fin llegan al monte Sinaí a adorar a Dios y y a justo a establecer un pacto con ellos. O sea, entonces vemos que sale de Egipto, los amalecitas atacan, pero ya por fin logran llegar, y es como que, ok, acuérdense que ustedes son una nación que son como salvados por Dios, tanto desde Egipto como incluso desde antes, pero hoy también, y llegan a este monte para establecer un pacto conmigo, para ser mi pueblo y yo ser su Dios. Aceptan, y los israelitas dicen sí, aceptamos, y justo como testimonio quedaban estas escrituras el pacto. Entonces pues que también fue como una sesión de matrimonio en ese momento, ¿no? Exacto, es como de que estos son los pactos, esto yo me comprometo, tú te comprometes a seguirme, de que acepto. Se sella con un documento escrito, ¿no? Que de hecho, si vemos la instrucción de Moisés, hubo un momento en donde se dijo de que, hey, cópialo y guárdalo en el arca del pacto. Y jamás fue de que, hey, hagan copias para que cada quien las lea. No, era para que se acuerden justo de que este es el arca que está dando testimonio de que ustedes aceptaron seguir a este Dios, ser su pueblo, y también que recuerda
justo esta ley que se le llama, esta instrucción, esta enseñanza, que eso significa la palabra Torah, ¿no? Y cuando dice seguirás esta ley, está diciendo seguirás esta Torah, y que Torah es instrucción. O sea, la más que en el lenguaje de la traducción que vemos dice ley, sí. Pero en realidad... Y por eso nosotros como que lo queremos tomar, son leyes, ¿qué cosa tengo que hacer? No, a ver, si vemos las instancias en la que la Biblia misma habla de cómo ella misma fue escrita, uno, fue para que recordaran una historia de cómo Dios los salvó, y dos, fue para que recordaran cómo ellos se habían comprometido con Dios. Entonces casi siempre es como recordar, no olvidar, y que esto forme mi identidad. Sí, porque de alguna forma el pueblo había salido, como tenemos de Egipto, tiene esta historia que lo recuerda, que Dios los salva, que Dios es su defensor, y aquí viene que, ok, tú vas a ser mi pueblo, y esta es la forma en la que te vas a identificar como mi pueblo. Entonces, esto que estoy contándote, cuéntaselo en voz alta, recítalo a tus hijos. O sea, y que el pueblo dice, sí, lo voy a hacer y me voy a... O sea, como que estoy en acuerdo contigo y lo voy a llevar a cabo. Y yo decido ser tu pueblo. Entonces, sí, eso llama mucho la atención. Y cómo el texto mismo nació para una comunidad. Entonces, por eso sí tiene sentido que estemos entendiendo que la Biblia es un texto que fue diseñado para ser comunitario, para ser leído y para ser procesado y para ser entendido y para ser... lo que está guiando la formación de una comunidad, no de una persona, no de alguien en lo individual interpretando privada o personalmente. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues justo las mismas historias que nos dicen cómo se escribió la Biblia nos están apuntando el propósito de estas mismas, que era formar la identidad de una comunidad, y que esta misma comunidad no olvidara ni quién era ella ni quién era su Dios. Entonces, cuando yo me acerque a leer la Biblia, me acerca a leer Éxodo, me acerca a leer estas historias, pues me haría bien como seguir este propósito por el cual fue escrito, eso, entender, ¿no? Que es más allá de mí mismo. Más allá de que yo soy individual, y a ver, pues, ¿cómo voy a pensar en que quién es mi amalecita para que Dios me salve, ¿no? O sea, sino más bien es, pues, que fue escrito para que recordáramos, o sea, quiénes somos y nuestra identidad, y además... pues fue escrito para que se leyese en comunidad. Sí, eso que dices es otra forma. O sea, ahorita lo que estamos hablando es cómo el contenido mismo te habla de que es comunitaria. Ajá. Pero ahorita empezaste a decir, y Dios mismo mandaba de que, oigan, transmítalo en comunidad, a sus familias, júntense a cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos a escuchar toda la ley. O sea, de eso se trataba el festival, ¿no? De no olvidar quiénes eran, cómo andaban acampando en el desierto. Entonces, la forma de transmisión que Dios mismo estaba dando la instrucción de cómo se compartiera este contenido, era en comunidad. O sea, el contenido te dice que era para la comunidad, y la forma de transmisión te dice que era para la comunidad. O sea, mira, si leemos aquí, por ejemplo, habla de cuando Moisés está dejándoles el último speech que les está dando antes de... Discurso. Exacto, el último discurso. Que somos muy pochos aquí. Pero sí les decía que, oigan, para que no se les olvide, tienen que hacer de esto un hábito cotidiano. Y dice Deuteronomio 4, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, ¿cómo? Háblales de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y luego no nada más hables, sino tenlas como señales en tus manos, llévalas en tu frente como una marca, escríbeles en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. También habla de la fiesta, de lo que decía ahorita, la fiesta de los tabernáculos era un festival que se supone que estaba diseñado para recordarles cómo anduvieron como errantes en tiendas, en tabernáculos. Y justo es algo que el pueblo israelita, el pueblo judío sigue haciendo. O sea, se acampan, se hacen como una tienda, y justo hay un momento de la fiesta, no sé si es toda la fiesta, en donde se supone que deben de escuchar toda la ley. Y aquí dice, en Deuteronomio 31, dice, Moisés escribió esta ley y se las entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó, cada 7 años, en el año de la cancelación de las deudas, durante la fiesta de las enramadas o tabernáculos, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia ¿de quién? De todo Israel. Y luego, más específico, por si no había quedado claro, reunirás a todos los hombres, a todas las mujeres, a los niños y niñas de tu pueblo, y hasta los extranjeros
que vivan en tus ciudades. ¿Para qué? Para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. ¿Y para qué? Y obedezcan fielmente a todas las palabras de esta ley. Instrucción. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida. O sea, entendían que había un proceso de cambio generacional y de cambio de cultura, y justo para no dejarse llevar por los cambios generacionales y por los cambios culturales, por eso dice, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Entonces, imagínense que toda la experiencia era una participación comunitaria de estar escuchando quién es Dios, quiénes son ellos, quiénes son justo los descendientes que todavía no tienen. O sea, sus vidas eran moldeadas, impactadas por estas prácticas de estar leyendo o no leyendo, al que no le tocaba, pues no le tocaba leer, pero le tocaba escuchar. Y podía ser un niño, una niña, una mujer, todos estaban invitados. Un extranjero, o sea, alguien que ni es pueblo, pues era invitado a ser parte del pueblo, a recibir a Jehová Dios como su Dios. Y que esta práctica, justo como mencionas aquí, que el objetivo era para que temieran y aprendieran, temieran a Dios, o sea, lo respetaran y aprendieran a seguir esta instrucción, ¿no? O sea, esta enseñanza de cómo vivir, de quién es, cómo ser el pueblo de Dios realmente. Y qué significa ser el pueblo de Dios, y qué significa que Jehová sea tu Dios. Y posterior ya con Josué, antes de que ellos entraran en la tierra prometida, y es como que, ok, ya Moisés nos dijo cómo cada 7 años, todas las instrucciones, tipo, lo vamos a decir en voz alta, para que todos, a ver, tú que acabas de nacer también, escúchalo, o sea, todos sepamos por qué estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo? Este momento en el que vamos a entrar a esta tierra prometida, y esta nueva tierra donde nadie más ha estado, donde vamos a establecernos, y vamos a empezar una nueva vida, así que vamos a verlo así, que todos sepan quiénes son y quién es Dios. Ese era el objetivo de que en comunidad se recitara. Entonces dice ahí literalmente en Josué 8:32 que ahí en presencia de los israelitas José escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito, y luego José leyó todas las palabras de esta instrucción, ¿no?, de la Torá, tanto las bendiciones como las maldiciones según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y vuelvo a decir, de esta lectura que hizo José ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra del ordenado por Moisés. Muy obediente ese José. Qué padre. Sí. O sea, qué padre que es. O sea, te está hablando de un hábito, que es de que vamos a leerla toda, pero toda la palabra en voz alta, porque se te va a quedar algo va a causar en ti. Sí. Y vemos que esta instrucción, o sea, este hábito se perdió cuando, no encontramos un registro, pues digamos, textualmente o literalmente. Como esto, ¿no? Como esto, ¿no? Tan claro, cuando viene la época de los jueces o de los reyes. De hecho, no, pues de hecho ahí dice que cada quien se levantó hacía una generación que no conocía a Josué ni lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque claramente no estaban haciendo lo de estar leyendo. Lo de estar leyéndolo en voz alta, no estaban en comunidad recitando esto, entonces se les olvidó. Exactamente, olvidaron quién era Dios. O sea, el objetivo de que se hiciera en comunidad no se cumplió porque si se les olvidó quién era Dios, no temían a Dios, y entonces ya viene la época de reyes y también se les olvidó. Entonces por eso de alguna forma el pueblo de Israel estaba muy como influenciado de otras naturalmente de otras comunidades, pero tenían otros dioses, sí. O sea, tenían otras culturas. Es como así se hacía la vida en aquel entonces. Y era como esta gente que leía la Torá y todo, eran como los raros, la minoría. Eran los profetas raros que nadie quería. O sea, porque se perdió todo esos hábitos que de ser algo que era algo de la mayoría comunidad. Y para la mayoría y para todos, para la comunidad se volvió algo que nada más el profeta loco, raro, ahí con la comunidad de los profetas sabía, y que el pueblo de Israel no estaba dispuesto a escuchar y el rey no estaba dispuesto a poner por obra, y pues se fue perdiendo. Y de hecho hasta justo una generación antes del exilio, don rey Josías, que encontraban el libro ahí. Pues en el templo, sí, donde estaba normalmente. Sí, que pues sí, no, pero fue como que, ay, ¿qué haces esto aquí? Entonces sí, con lo que comenzaban, lo leí. Ah, sí, ¿esto para qué sirve? Sí, de que. A ver, ¿qué dice ahí? Y cuando lo leen en voz alta, dice Josías ahí también igual en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 22, dice, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden. Dice que vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo con respecto a este libro que he encontrado.
y viene más adelante como que acompañado de toda la gente de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, sacerdotes y profetas, dice que subió el rey al templo del Señor y leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. O sea, pasó como que un momento de avivamiento, ¿no? Como lo que pasó con Moisés, porque luego aquí dice, y todo el pueblo confirmó el pacto. Como volver a esa de que renovar momento votos. de matrimonio, ¿no? Al final vemos como que fue solamente como una chispa, un brote nada más de este avivamiento y de renovar, pues esto que los diferenciaba y que los identificaba como pueblo de Dios. Y después se perdió. Sí, porque pues caen en el exilio, vienen tanto a Siria a conquistar al pueblo de Israel y a Judá lo viene a conquistar Babilonia. Pero el caso es que caen en manos de sus enemigos, como esta misma instrucción decía. Y cuando están en el exilio y cuando les permiten comenzar a volver a repoblar pues toda la tierra que había estado desolada, se levantan Esdras y Nehemías, que en los rollos antiguos era un solo rollo, todo el libro de Esdras y Nehemías, y vemos cómo se retomó esta práctica. Y dice Nehemías que el día 1 del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. O sea, todo estuvo largo el servicio. Sí. En la plaza que está frente a la puerta del agua. Y dice, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Seguro estaba interesante. Sí. Pues eran todas estas historias, ¿no? Sí. Entonces, también esta historia está muy interesante porque es la primera mención en las escrituras. O sea, tan tarde en la formación del pueblo de Israel como el tiempo del exilio, es cuando se hace la primera mención de alguien explicando las escrituras, sí, como lo que hoy vemos como el sermón. Sí, que daban el... Sí, dice que los levitas leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura, dice el versículo 8. Y luego más adelante dice, como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. O sea, la fiesta de las enramadas, ¿no? Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Wow. Celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo una asamblea solemne, según lo ordenado. O sea, era la fiesta de la Bible Fest. Sí, o sea, de leer la Biblia. Leer la Biblia, es como, o sea, te juntaste a ver la trilogía y pues sí, te tomó la semana. De 6 y es, pues, ¿cuánto ahora tiempo? las series, ¿no? O sea, la trilogía, punto que te nos comprometemos por meses en nuestros fines de semana, saliendo del trabajo, en estar viendo por hora y hora y hora toda esa historia enorme, ¿no? Y aquí el pueblo lo hizo, pues venga, como es una trilogía, vamos a leerla toda y está bien interesante también. Lo que me llama la atención es cómo pasó tanto tiempo que no la estaban practicando. Sí, no, y me llama la atención justo esto que decía de cómo se explicaba, porque yo creo que ya para ese entonces pues era de que, ¿y esto qué? O sea, pues como era tan alejado de su realidad, ya habían pasado generaciones y años, pues se ocupaba alguien diestro de la como tradición de la gente que Dios había elegido para guardar lo sagrado, que eran los sacerdotes y también los levitas, para que justamente le interpretaran correctamente las escrituras. Entonces yo creo que hoy en día es la práctica que tienen los maestros, ¿no? O sea, que es de que, a ver, está bien que tú puedas estar leyendo tu Biblia, que padre, justo aquí me siento con mi cafecito y todo, pero mira, acuérdate que su interpretación no tiene sentido nada más en manera privada. Es para esto que estamos viendo, para formación de identidad, para una comunidad, para un pueblo, no nada más para mí en lo personal. Y que representó, a la fecha es algo que representa al pueblo judío, o sea, esta lectura, y lo vemos en el tiempo de Jesús. Sí, de hecho continuó, exactamente. De hecho su ministerio comienza él llegando a la sinagoga, y dice ahí, como de costumbre, o sea, porque ya creo que aprendieron después del exilio y fue que, ok, amigos, ya no hay que perder esta costumbre. Vamos a construir un lugarcito que se va a llamar sinagoga, y ahí van a estar los rollos, van a hacer copias, ok, escribas, ustedes se van a encargar de que esto sea súper fiel al pie de la letra. Había una comunidad de personas que se tomaba súper en serio este oficio, entonces por eso había diferentes copias de diferentes rollos, pero ojo, era algo que ibas a ahí escuchar. Entonces Jesús
iba ahí a escuchar como era su costumbre. Vamos a leerlo mejor. Dice: fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar en donde está escrito y vemos cómo anuncia el inicio de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, para traer libertad a los oprimidos. Y luego empieza él como a explicarla y dice, lo que dice su explicación es: hoy se ha cumplido esto entre ustedes. Y se sentó. Y se acabó. Y se acabó su sermón. Y todos tipos se quedaban cric, de que, ok, gracias, que pase el siguiente a leer. Es que sí, pero sí, o sea, y vemos que Jesús, bueno, ya cuando avanza en su ministerio, él muere y resucita y comienza ya con los apóstoles y comienza la iglesia como tal a formarse. Y dentro de estas primeras reuniones que tenía la iglesia, justo seguían esta misma práctica de la lectura en las sinagogas. Y de hecho me llama la atención cómo esto se muestra dentro de la misma Nuevo Testamento, en los Hechos, cuando Pablo y Bernabé van a una iglesia en Antioquía, van a una reunión, a una sinagoga, y como dice en Hechos 13, 14 al 15, ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Siria. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, pues hablen, ¿no? Y me llama la atención cómo la dinámica del servicio, de la reunión entre los hermanos, la comunidad, era leer los rollos que tenían ahí, que era la Tanakh, o sea, leerlo, ya leímos, y es de que, oye, pues llegaron estos nuevos a visitarnos, de que, a ver, si ustedes tienen alguna palabra de lo que platicamos adelante, háblenlo, ¿no? O sea, entonces me llama la atención cómo era la dinámica de la interacción de la comunidad, donde seguían este mismo como hábito que formaba como comunidad de que, a ver, venimos a que todos escuchemos la Tanakh, o sea, como que el Dios es el que, o sea, la palabra es el que está mandando el mensaje, ¿sí yo explico? O sea, exacto, no hay un intermediario, es como que, a ver, la palabra misma aquí está, vamos a leerla. Sí, y no hay como un profesional, o sea, no es el sacerdote, no, o sea, es de que, oye, pues tú tienes algo que compartir, de que... Estos llegaron de viaje, son nuevos, a ver, ustedes... digan algo, imagínate, ¿no? Que empezaran a haber dicho algo así como que, y bueno, entonces todos venimos de los aliens o algo así. O sea, era un payaso, pero por lo visto... Lo tomaron. Pero lo tomaron, o sea, era algo que... Es que es algo que te forma, o sea, el que puedas escuchar, compartir, escuchar a alguien más compartir y luego escuchar. O sea, yo sé que, como decía ahorita, en estas reuniones que hemos estado últimamente tratando de forjar este hábito, estamos teniendo, pues ha sido algo súper padre, como que saber que tienes la libertad de que no eres profesional de esta religión, no importa, o sea, te está afectando, puedes responder. Y que además fue diseñado este texto guía para que fuese justo, que este texto fuera el texto de referencia. Exacto. Y que se hablara públicamente. Y me llama la atención cómo también más adelante, como la iglesia ya se forma, ya se establece, ¿no? O sea, sí comenzaron con este tipo de reuniones en sinagogas y todo, pero fue como que ya formalizándose todo esto. Un pueblo incluso que no era judío. Un pueblo judío y demás, incluso empezaban en las iglesias levantarse todo tipo de costumbres diferentes y gente que estaba en desorden. Sí. Y como que... y así comenzaron con eso y de repente pues ya la gente se comenzó ahí a perder del objetivo inicial, que era pues como... vamos a estar en este momento de celebrar juntos y de recordar que quiénes somos, o sea, cómo fuimos salvados por nuestro Jesús y cómo Él vino a salvarnos, y de que vamos a comentar y vamos a leer una parte de la Tanakh, y que, o sea, esos momentos especiales de Dios, ¿no? Sí. Siendo ahí hasta que ya se volvían algo que, pues, momentos de avaricia, momentos donde iba alguien nada más a como que... Sí, pero que justamente este desorden de Corinto pues te habla precisamente de lo dinámicas que podían llegar a ser estas reuniones en torno a la lectura de las escrituras. O sea, sí. De hecho, porque llegaba Pablo y decía que, a ver, amigos, no, si alguien tiene una profecía, de que hágalo de manera ordenada. Tipo, si alguien va a hablar en lenguas, de que porfis chequen que no haya gente nueva porque se van a asustar. O sea, ya empezó a darles como que ciertos consejos para el orden. Y es algo hermoso porque se crea algo dinámico, algo vivo, y que dices tú,
quién sabe qué va a venir para este domingo o este momento de reunión, de que a ver qué viene nuevo. Y me llama la atención cómo justo Pablo buscaba que no se perdiera estos hábitos, que no se perdieran estas prácticas que de alguna forma pues sí, moldeaban la identidad de los creyentes, de los hermanos, del hijo, de los pueblos de Dios. Entonces, que le dice ahí a Timoteo, en Timoteo 4:13 le dice: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras comunitarias y a enseñar y animar a los hermanos. Exactamente. Entonces es algo que estaba buscando. No olvides de hacer esto, ¿ok? Sí, está bien, vamos ahora a hacer la Santa Cena, y que si la profecía, y que si la hermana tiene un canto, está bien, pero no olvides esta práctica. Sí. Es importante. Y qué padre, justo es eso, no es por ensalzarla que sea la más importante, pero creo que por algo Dios inspiró a los autores de la Biblia a incluir tanta historia, porque ninguna regla, ninguna doctrina te va a formar tanto como lo hace una historia, y que te dice: hey, Dios te quiere parte de esta historia, ¿cómo vas a responder? Pero no reglas, no doctrinas, no, es una historia. Y si justo no estás con la práctica de estar escuchando, respondiendo, ver qué dice el otro, ver el canto que tiene algo que ver, estar ahí presencialmente, en comunidad, pues se te va a olvidar. Se te va a olvidar y vas a dimitir a lo que abunda en tu sociedad. Sí. Que casi siempre es contrario a lo que es temer a Dios, seguir a Jesús. Sí. El amor sacrificial, la lealtad, el perdón. Sí. O sea, es normal si estamos alejándonos de estas prácticas. Sí. Y una cosa muy, muy particular que igual nos puede ayudar a cerrar como que toda esta historia es que se han encontrado excavaciones en ciertas sinagogas de Siria de hace el año 300, hace 1700 años, y como han podido desempolvar diferentes como retratos o pinturas que las mismas personas de las sinagogas pues decían de que, oye, pues vamos a también representar esta historia de manera como gráfica, ¿no? Entonces, y entre una de ellas está la representación de una persona con un rollo abierto. Y pues no es como que sabemos quién era, ¿verdad? Hay muchas teorías de quién podía ser. Unos dicen que es Esdras, justo como lo que mencionábamos ahorita, leyendo la ley. O otros dicen que puede ser, no sé, Moisés. Otros dicen que puede ser cualquier persona que justo como existía esta práctica de levantarse a leer el rollo. Cualquier persona que supiera leer. Eso que te dice también, que les enseñan a leer, ¿no? Sí, que de hecho sí. Sí, entonces esta misma retrato de las sinagogas que te están ahí diciendo de que, oye, esta era la práctica común y esta era una religión para todos, que de hecho es algo que distinguía a los judíos de entre los credos existentes, o sea, donde para empezar no necesariamente había una producción tan ávida de textos, pero si la hubiese, estaba reservada solamente para la élite de sacerdotes o para la élite de los adivinos o las personas que estaban como que era esta conexión o este puente con el Dios o la deidad, y era algo que pues era reservado para ellos y para que ellos de alguna forma pues administraran, pero era algo que distinguía justamente de estas otras religiones, de estos otros credos, a la religión judía, a la religión que nació de estos textos y que de ahí nació también nuestro credo cristiano, es que esto era para todos, una invitación a participar, hasta incluso el extranjero era bienvenido, de que si tú, Dios, quieres también que sea Jehová, adelante, mira, este es el pacto, esta es nuestra historia, este es quién es Él, este es quiénes somos nosotros. Es para todos. Una de las recomendaciones que podríamos dar o que podríamos sacar de esta conversación que tenemos de cómo leer las escrituras en comunidad es precisamente así, que podamos leerlas en comunidad. En voz alta. Sí, o sea, que de alguna forma retomemos este hábito, que no se nos haga ahora raro Exacto, vamos a traerlo de vuelta. Sí, o sea, que sea algo natural, algo que hacemos como comunidad, que hacemos como creyentes, como pueblo, de
nos juntamos a leer la Biblia en voz alta. Y que eso sea como lo principal, o sea, sí está padre seguir con las predicaciones, los sermones, los testimonios, pero también como que darle el mismo peso a que la razón principal de la reunión, ya sea domingo, ya sea una célula chiquita, lo que sea, pero que sea, vamos a escuchar las escrituras. Sí. Y si hay algo que comentar, lo comentamos, pero ¿y si no? Pero si no, vamos a estar bien, o sea, históricamente no vamos a estar errados en sí, solamente cuando nos reunimos, y nada dejamos más que la Biblia sea a ponerle play en la aplicación para que diga en voz alta la Biblia, comience a ser narrada, o que alguien se levante y lea una porción completa de una historia, de una narrativa de la Biblia, y es todo. Eso creo que es algo que Dios va a utilizar para hablarnos, y que es suficiente para que seamos formados y que cumpla la palabra el objetivo, ¿no? Y la reunión en sí mismo cumple el objetivo. El simple hecho de reunirnos a hablar de la palabra de Dios en voz alta, eso ya está haciendo algo en nosotros. Así es, bueno, esa es nuestra recomendación, y les dejamos simplemente unos beneficios de hacerlo, como para que como comunidad nos convenzamos aún más de poner en práctica esta recomendación en nuestras siguientes reuniones. Y la primera es para no olvidar, eso es un beneficio, no olvidar quiénes somos, también como el pueblo de Israel, que estaba en medio de naciones que creían en otros dioses, que tenían otro sistema de valores. Pues nosotros también, a lo mejor tú dices, no, es que yo no creo en dioses, las estatuas, no es cierto, la ciencia me ha abierto los ojos. A ver, dinero, sexo, poder, tú dime quién no está dispuesto a entregar sus vidas y a matar por ellas. Ahí están tus dioses de la modernidad. Y la sociedad y la cultura nos ha enseñado que si damos nuestras vidas a ellos, nos va a ir bien. Y la verdad es que eso es algo que vamos a encontrar a nosotros, los cristianos. O sea, es de que, a ver, no, dale tu lealtad y tú sigue a Jesús. Y aunque todo parezca ir en contra, tú sigue a Jesús. Pero ¿cómo vas a seguir a Jesús si no sabes ni quién es Jesús, ni qué hizo Jesús, ni por qué Jesús es importante, y de dónde viene Jesús, qué era judío y qué hacían los judíos, etcétera? Entonces creo que para justamente formar tu identidad, alguna persona escéptica podría decir, es que eso es lavado de cerebro. Yo creo que sí es lavado de cerebro, pero de la misma manera en que la sociedad capitalista y occidental en la que ya vivimos nos ha lavado el cerebro a estar convencidos de ciertos valores o de ciertos conceptos que ya ni siquiera cuestionamos. Lo que simplemente estamos proponiendo es que decidas si de verdad crees, porque creo que eso es algo importante. O sea, tú dices, ok, me llama la atención esta historia, quiero identificarme con esta historia, decido participar de estas disciplinas. ¿Por qué? Porque quiero convertirme más en una persona que sabe vivir a la luz de estas historias, de la luz de quién es Dios y a la luz, por ende, de quién es uno mismo. Pero ojo, no nada más yo mismo, yo solo en mi individual, sino tiene sentido solamente si se practica a la luz de la comunidad. El hecho de poder hacer práctica de leer en voz alta y en comunidad, yendo con reuniones con amigos y demás, y leyendo la Biblia, hace que se forme en nosotros este hábito de que podamos identificarnos con las escrituras, y también creo que reduce un poco la distracción, ¿no? O sea, ante tantas cosas que... Sí, o sea, escucharlo en voz alta nos va a hacer participar de forma distinta, poder que nuestros sentidos se involucren de forma distinta, porque pues involucras tu vista, el hecho que estés como que rodeado de gente, que escuches tus oídos. Entonces todo ese tipo de experiencia va formándote de una forma distinta a que si tú lo hicieras en el individual. Sí, que creo que también puede llegar a ser más difícil, que si justo, yo no sé si tú has estado ahí, pero yo he estado ahí y escucho personas que justo me dicen de que es que me cuesta mucho trabajo formarme el hábito de estar leyendo. Pues póntela fácil, asiste en un lugar en donde puedas escuchar a alguien más leerla y comentarla, y listo. Así como de poquito a poquito puedes irte ayudando a formarte ese hábito y a no distraerte tú en casa con ¿qué es esto? No lo entiendo, números levíticos, ¿qué? Sí. No. Y en tu caso también puedes tener muchas distracciones y demás. Otro beneficio que tenemos de implementar este tipo de práctica, ¿no? Que te hemos dejado de hace últimos 500 años tal vez, es que es muy sencillo. O sea, no se requiere ser un erudito ni ser como un super maestro o alguien que, no hombre, yo me sé la Biblia en hebreo, en latín y hasta el idioma que nada existe, sino que es súper sencillo. Cualquiera puede liderar la reunión, no puede presidir una reunión y simplemente se para, lee la Biblia y es todo. Y entonces, qué padre, porque tú a lo mejor tienes el deseo de participar pues en los servicios, de poder como que servir, y te preguntas de cómo le puedo hacer y no encuentras un espacio para hacerlo.
pues, crea tú el espacio. O sea, haz una reunión con la lectura de la Biblia. Este tipo de prácticas o de dinámicas en medio de una reunión, pues hace que sea muy sencillo que cualquiera pueda participar, porque así fui diseñado. Fue diseñado para que todos pudieran ser parte de esta experiencia. Exactamente, y creo que ese es otro beneficio que te ayuda justo a combatir, como lo que decía ahorita, con las corrientes de esta sociedad y los valores que te dicen de que tú piensas en ti, luego después en ti, luego después en ti y luego después que nadie más importe. Y entonces creo que el estar entendiendo que esto es dentro de una comunidad y para la comunidad, creo que nos ayuda mucho a entender lo que es valioso para nosotros como pueblo de Dios, y que entender que incluso aunque leas tú aunque digas tú, no estamos satanizando el leer el privado, claro que no, es súper padre poder tener, sigámoslo haciendo, es algo hermoso, pero de la misma manera darle esa importancia también a la lectura pública de las escrituras, porque te va a formar un sistema de valores comunitario, que es algo que debe de formarnos como pueblo de Dios. No tiene sentido, aunque lo lea en privado, que me lo quede yo para mí. Las instrucciones casi siempre son ama a tu prójimo, perdona, siempre es no nada más para mí, sino para una comunidad. Y aunque sean decisiones privadas, siempre en todas las historias de las escrituras nos están recordando cómo estas decisiones siempre afectan a una comunidad. Entonces, que nos ayude a formar más ese valor de comunidad por sobre individualismo. Y otro punto importante es que al momento de hacerlo en comunidad, pues hay una pluralidad de ideas, se pueden ver diferentes perspectivas, y también creo que se hace menos estructuras en las reuniones, que permea que sea algo muy dinámico y que permita el que se te ocurra algo, el que suceda algo espontáneo, como vimos en el ejemplo de Bernabé, de que oye, llegó un hermano que, pues, que diga algo, que dé un testimonio, que dé algo, y lo comentamos. Entonces ese tipo de dinámicas y flexibilidad es lo que se permea cuando tu la única parte de la agenda de un servicio, de una reunión, es la lectura. Entonces, cuando solamente tienes eso en la agenda, hay mucha libertad de que sucedan este tipo de interacciones y que podamos tener diferentes puntos de vista. Pero si tenemos 20 cosas en la agenda, pues puede reducir un poquito la flexibilidad, ¿no? O el espacio de poder agregar nuevas cosas, o que el Espíritu Santo incluso pueda hacer otras nuevas cosas. Entonces creo que es valioso el que sea este tipo de lectura pública en comunidad. Hace que podamos robustecer nuestro entendimiento de las escrituras, porque yo lo veo de forma distinta, de que dicen algo que no lo había visto así, y entonces comenzamos en comunidad, justo como el Espíritu Santo fue formando esos textos, vamos llegando a estas comprensión de la palabra de Dios. Exactamente, sí. Sí, creo que eso te ayuda al siguiente beneficio, evitar tus propios sesgos, porque algo que yo siempre digo, que los que me conocen lo saben, que digo que yo siempre estoy muy de acuerdo conmigo misma. Y pues sí, porque pues claro, yo siempre tengo la razón. Entonces, claro, justo el exponerte, gracias. El exponerte a estas reuniones donde tu punto de vista no es el único, y donde por eso a veces le huimos, que es de que, ay, es que el hermano, la hermana. No, exponte esos puntos de vista distintos a los tuyos. ¿Por qué? Porque te van a hacer más amplio de mente y vas a tener un corazón más parecido al de Jesús, que era manso y humilde y sabía recibir y aprender y también dar. Entonces, creo que eso nos puede ayudar. Y pues afirmar que esto cada día, conforme vamos practicando y nos vamos haciendo este hábito, va haciendo que afirmemos nuestra forma en que experimentamos lo que creemos. Así y que vamos reafirmando lo que creemos. Sí, que parte de lo que creemos precisamente es que este libro es divino, pero también humano. Entonces, Dios puede inspirar a las personas en esa misma reunión, si a alguien le surge un comentario, pues a darte algo que pueda transformar tu día, y que justo eso que estabas buscando, pues lo puedes recibir de alguien más. Y eso es parte de confirmar lo que creemos como creyentes, de que el Espíritu Santo obra y con libertad, no solo a través de las escrituras, sino también a través de esos instrumentos que somos tú, que somos yo, que somos todos juntos. Y pues simplemente esperamos que estos puntos les hayan animado a participar de esta tradición tan hermosa que vio nacer a las escrituras y vio nacer al pueblo de Dios, y vamos a continuarlo. Amén. Nos vemos pronto y que tengan un bonito día. Chao. Bye.